Estimados compañeros y compañeras de la Corporación Los Andes, en esta oportunidad compartimos material sobre la Asamblea Local de Socios y proceso electoral. Esperamos que este material sea de utilidad para todos ustedes. En primer lugar, vamos a determinar qué es la Asamblea Local de Socios. La Asamblea Local de Socios es una instancia de participación directa, donde todos los socios de la cooperativa Los Andes, de manera libre y voluntaria, vienen a ejercer el derecho de participar de manera directa en la gestión asociativa, económica y financiera de su cooperativa. Es decir, que los socios desde el 5 de noviembre al 26 de noviembre van a aprobar o desaprobar nuestro informe de gestión. Luego de la aprobación o desaprobación del informe de gestión, van a tener que elegir a sus representantes, que son los consejeros locales. A través de esta práctica de la democracia, nos permitimos controlar la gestión de la cooperativa. Está integrado por todos los socios de las diferentes sedes, donde el Consejo de Administración, a propuesta del comité, lo ha aprobado. Este año se tiene previsto realizar 117 asambleas en toda la cooperativa. También comparto con ustedes los procesos de las asambleas que la cooperativa año y año viene organizando para que los socios de manera directa y a través de sus representantes puedan participar. Este año, de acuerdo al padrón general de socios, se tiene a 108,000 socios habilitados para participar en las asambleas locales de socios. Es importante aclarar que nuestra cooperativa, al corte del padrón general de socios, contamos con más de 117,000 socios. Sin embargo, solamente 108,000 están habilitados porque de ese padrón se les ha excluido a las personas jurídicas, a las organizaciones de base y a los menores de 10 años. Es por eso que solo contamos con 108,000 socios habilitados. El Consejo de Administración ha aprobado que se van a realizar las asambleas en 117 sedes. Asimismo, el comité electoral, de acuerdo a sus atribuciones que establece el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones, ha elegido a 117 subcomités electorales que está integrado por 351 miembros. Tenemos 3 procesos de asambleas locales. El día de hoy nos hemos convocado especialmente para abordar este tema de las asambleas locales de socios, que tiene 2 agendas: informe de gestión asociativa, económica y financiera de la oficina, y luego la renovación del tercio de miembros de consejeros locales. Luego de haber elegido a los consejeros locales, estos consejeros locales en el mes de diciembre van a tener que reunirse igualmente en una asamblea local de socios que seguramente van a ser en 5 sedes. 5 sedes.
Se tiene previsto que asistan aproximadamente 465 consejeros y 100 delegados, de los cuales igualmente se va a tratar ya también el informe de gestión de la zonal y luego la renovación del tercio de delegados. Es decir, que nosotros vamos a elegir ya ahí delegados. Luego de haber elegido delegados, nuestra cooperativa cada 14 de febrero de cada año realiza la Asamblea General de Delegados. En esta Asamblea General de Delegados también se hace el informe de gestión asociativa o social, económica y financiera, ya no de la oficina, sino que ya de toda la cooperativa. Y estos 100 delegados van a elegir a los directivos. Esto es el proceso de las asambleas que las comparto con ustedes. Luego también es importante que ustedes sepan que nuestra asamblea, como se va a realizar en 117 sedes, es responsabilidad del Consejo de Administración que convoque a estas asambleas a propuesta del Comité Electoral. Eso tiene que estar muy claro, compañeros y compañeras, porque muchas veces creen ustedes que el que convoca a las asambleas locales y al proceso electoral es el Comité Electoral. Eso es totalmente falso. El que convoca es el Consejo de Administración. En este proceso de la convocatoria, de acuerdo al estatuto y de acuerdo al reglamento general de elecciones, se tiene que realizar por lo menos con una anticipación de 30 días calendarios. Es decir, que el padrón general de socios ya debe estar publicado con 30 días de anticipación. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los ejecutivos apoyar en la difusión del padrón general de socios. Como también en este proceso de la asamblea se tiene que establecer el quórum. De acuerdo al estatuto, la asamblea local de socios en primera convocatoria debe iniciar más el 50% más 1 del padrón de la oficina. Si pasaron 60 minutos en segunda convocatoria, puede iniciar la asamblea con el 30% de los asistentes. ¿Nuestra asamblea puede suspenderse? Claro que sí, sí. Sí se puede suspender. Puede ser por factores climáticos, accidentes imprevistos y a petición del 25% de los socios asistentes a la asamblea, por creer conveniente que no hayan participado muchos socios. Luego de la suspensión, ¿se puede hacer nueva convocatoria? Sí, se puede hacer dentro de los 15 días. Pero también el propio Consejo de Administración tiene que aprobarlo a propuesta del Comité Electoral. Oye, ¿y quién preside la Asamblea Local de Socios? ¿El administrador? ¿El gerente? ¿Los directivos? No, el que preside la Asamblea, Local de Socios es el presidente de CDL de nuestra oficina. Es el responsable de hacer el informe de gestión asociativa, económica y financiera. En ese proceso de la asamblea, mientras está dirigiendo el presidente, puede hacer que haya consultas sobre la gestión financiera y económica. Ahí pueden hacer preguntas sobre cómo se está manejando adecuadamente la cooperativa y no tiene respuesta el presidente, puede invitar al administrador o responsable de esa oficina para que haga las aclaraciones, sí,
prescripciones, pero está totalmente prohibido que un ejecutivo presida las asambleas. Luego de haber realizado el informe de gestión más la aprobación, el presidente CDL invita al presidente del subcomité electoral para que pueda llevar adelante el proceso electoral. Es por eso que acá se les está dando a conocer que el responsable de la elección de los consejeros locales es el subcomité electoral. También tenemos que conocer quiénes son los consejeros locales. ¿Quiénes son los consejeros locales? De manera muy precisa y resumida, tenemos que señalar que el consejero local es el representante de los socios de una sede determinada. Como les estaba refiriendo, vamos a tener 117 sedes de asambleas locales. En esos 117 vamos a elegir a nuestros consejeros locales. Y ellos son los que van a representar a los socios. También el consejero local depende del consejo de administración y es elegido en asamblea local de socios. Oye, ¿y cuáles son sus atribuciones, pues, de los consejeros locales? ¿Para qué los vamos a elegir al consejero local? El consejero local tiene las siguientes atribuciones: respetar y hacer respetar y hacer cumplir el estatuto y normas internas de la cooperativa. Él es el que tiene que dar el ejemplo. Imagínense que tuviéramos un consejero local que no cumple las normas internas. ¿Tendrá la autoridad de hacer cumplirla? No. Por lo tanto, él tiene que ser el ejemplo dentro de su jurisdicción. Asimismo, una de las atribuciones es participar en la elaboración y aprobación del POA de la oficina de su jurisdicción. Los consejeros locales son convocados por el administrador para debatir sobre el plan operativo anual de su oficina. Ellos son los que tienen voz y voto dentro del proceso de la elaboración y aprobación del plan. Asimismo, cada mes o cada 3 meses, los miembros de CDL deben recibir un informe de gestión, ¿no es cierto?, asociativa, económica y financiera, de cómo está la oficina, cómo está marchando la oficina. A través de la evaluación del plan, se estaría cumpliendo con el control de la oficina. Asimismo, los consejeros locales también son responsables de liderar y promover el autocontrol cooperativo en su zona de jurisdicción. Ellos tienen que velar por su cooperativa, tienen que supervisar permanentemente que la cooperativa en esa zona esté siendo gestionada de manera transparente, honesta y responsable. Los consejeros locales también tienen derechos. Oye, ¿y cuáles son esos derechos? En principio, sus derechos son recibir mensualmente informe de gestión asociativa, económica y financiera del administrador de la oficina. Como también ellos tienen derecho a voz en las asambleas locales. Tienen derecho a voz y voto en su consejo directivo local, y como también los consejeros locales pueden ser elegidos como delegados. Y los delegados ya representan a toda la cooperativa, no representan solo a una sede. Y el derecho de participar en la planificación operativa y actividades organizadas por la oficina.
Y, oye, ¿y cuáles son sus obligaciones del consejero local? El consejero local, una de sus obligaciones es, por ejemplo, en esta asamblea local de socios, él tiene que informar ante todos los socios sobre la marcha asociativa, financiera y económica de nuestra oficina. Ellos son los que tienen que informar sobre la gestión. ¿Pero por qué? Porque mensualmente a ellos se les está informando y porque es su atribución de acuerdo al estatuto que tienen que ir ellos a dar cuenta a la asamblea local de socios. También pueden opinar sobre cómo está yendo la oficina a nivel de la seguridad, si realmente todos los sistemas de seguridad se han implementado o no se han implementado en una oficina. Su labor es preventivo, es que no suceda nada con nuestra oficina, que personas de lo ajeno no ingresen a sustraer el dinero de la cooperativa, como también los propios ejecutivos de la cooperativa no participen en actos contrarios a los reglamentos internos de la cooperativa. También es su obligación del consejero cumplir con todas sus obligaciones, estar al día con sus obligaciones, apoyar en el autocontrol cooperativo en las oficinas de su zona geográfica. ¿Y cuáles son las prohibiciones? El administrador le va a alcanzar información confidencial de la cooperativa y de la oficina. El consejero local no puede estar divulgando entre los familiares, entre los amigos, de cómo está la cooperativa en algunas cuestiones muy delicadas, ¿no? Porque ahí se les va a dar cuestiones financieras, económicas, y ellos no podrían estar divulgando por divulgar en cualquier lugar, ¿no? Tienen que tener y mantener la reserva del caso. También ellos tienen que participar en la organización de las asambleas, pero antes de ello tienen que solicitar la autorización del Consejo de Administración. Caso contrario, si organiza una asamblea, estaría totalmente prohibido. Aprobar la contratación o permanencia en un puesto laboral de un ejecutivo. Está totalmente prohibido ellos decidir sobre la cuestión laboral de los ejecutivos porque esa no es su atribución. Pero sin embargo, ellos pueden opinar, pueden participar de manera muy activa, recomendando a que el Ejecutivo mejore la calidad de atención de dicha jurisdicción. ¿Y qué es el proceso electoral? Dentro del proceso electoral tenemos que entender que todos los socios de nuestra cooperativa, ¿no? Tienen derecho a elegir y ser elegidos. Oye, pero ¿quiénes pueden tener derecho a elegir? Todos los socios. Acá no importa si eres hábil o no eres hábil. Todos los socios pueden elegir. Pero ¿todos pueden ser elegidos? No, pues, no todos pueden ser elegidos. Solo los socios hábiles. Todos los socios que estén al día con sus obligaciones. Pago mensual de aporte, pago de fondo de sepelio, el tema de asistir a las capacitaciones, asambleas, pagar su préstamo, ¿no? Pagar su fondo de previsión social. Entonces, todos ellos solo pueden ser elegidos, los socios hábiles. ¿Y cuántos vamos a elegir este año? Este año vamos a elegir o vamos a renovar a 274 personas. Estamos hablando por lo menos la mitad de los consejeros locales vamos a elegir este año. ¿Quiénes tienen derecho a ejercer el voto? Está prohibido, por ejemplo, ejercer el voto por poder. Está prohibido que mi familiar, que mi hermano, que mi tío, que mi sobrino, que mi familiar, que lo que sea, quien sea esta persona, pueda ejercer el voto por mí.
Está totalmente prohibido. Este año no se va a permitir votar y no se debe votar por otra persona. ¿Ya? Lo que sí puede pasar es que si un socio no ha asistido a la asamblea o no puede asistir, tiene el derecho de justificar su inasistencia. Puede ser de manera personal, ¿no es cierto?, antes de la asamblea o a través de nuestros canales, que es la mesa virtual. Oye, pero también puedo justificar mi asistencia a través de un familiar en ese mismo día de la asamblea. Sí, sí puedes justificar la inasistencia, pero ese familiar que ha asistido a la asamblea no ha debido de ejercer su voto, no ha debido de ejercer el derecho a votar. Estamos precisando que puede alguien justificar en ese día de la asamblea, pero no ha debido de votar, solo ha venido por ti, solo ha venido por ti a justificar su inasistencia. Luego, oye, ¿y el voto es personal? Sí, el voto es personal y va a ser a través de la manera electrónica, virtual y libre. ¿Quiénes van a votar? Van a votar aquellos socios de 10 años hasta 70 años de manera obligatoria. Y de manera voluntaria, no obligatoria, los socios que tienen más de 70 años. También es importante aclarar que los socios menores de edad pueden ejercer el derecho a voto, pueden asistir a su asamblea, pero no van a poder ser elegidos como consejeros locales. Órganos electorales. Dentro de la cooperativa tenemos 3 órganos electorales. Tenemos el comité electoral, tenemos el subcomité electoral y tenemos los miembros de mesa. Sin embargo, este año no vamos a tener miembros de mesa porque la votación va a ser de manera electrónica y virtual. Por lo tanto, este año solo van a acompañarnos en este proceso electoral el comité electoral y el subcomité electoral. Oye, ¿y cuáles son las atribuciones que tiene el comité electoral? La hemos resumido. El comité electoral es un órgano autónomo en materia electoral. Es decir, que sus decisiones en materia electoral solamente son revisadas por la Asamblea General de Delegados. El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Educación y otras instancias no pueden interferir en cuestiones de materia electoral. Sí podrían hacer cualquier observación, cualquier recomendación, pero ellos, por ejemplo, no pueden suspender un proceso electoral. No pueden, porque no es su atribución. El comité electoral es responsable de la organización, ejecución y control de todo el proceso electoral en toda la cooperativa. Como también el comité electoral declara el cuadro de vacantes, cuántos vamos a elegir por cada oficina, quiénes han cumplido su mandato, quiénes están siendo vacados por incumplir sus obligaciones y de repente quiénes han fallecido durante el año, ¿cierto? También es atribución del comité electoral proponer al Consejo de Administración el programa de elecciones y el presupuesto. Luego de ello, tiene que actualizar y depurar el padrón electoral. Él es el responsable de determinar el padrón electoral. No es el subcomité electoral, no son los
ejecutivo no son otros directivos, es el comité electoral. Luego de ellos, a través de un sorteo, designan los miembros del comité electoral y luego de todas las elecciones, todas las sedes, después de todo ello, recién el comité electoral va a proclamar los resultados de los procesos electorales, quien seguramente luego va a emitir las resoluciones correspondientes sobre la designación, ¿no?, como consejero local y el periodo de mandato que le corresponde. ¿Y cuáles son las atribuciones del subcomité electoral? La hemos intentado hacer la más práctica para que podamos entender de la mejor manera, compañeros. Por ejemplo, el subcomité electoral se instala. Tiene que instalarse, necesariamente tiene que instalarse, ¿ya? Y al instalarse, tiene que firmar un acta. Los tres miembros, presidente, secretario y vocal, tienen que instalarse antes de la asamblea local para llevar adelante el proceso electoral. Luego, cuando ya acabó el informe de gestión, el presidente de la asamblea, que es el presidente CNL, le cede la palabra al subcomité electoral, quien dirigirá el proceso electoral en su zona. Ya tengo el manto como subcomité electoral. Luego, ¿qué hago? Llevo adelante el proceso electoral. Entonces, en ese proceso del proceso electoral, el subcomité electoral, a través de su presidente o secretario, debe comunicar el cuadro de vacantes. ¿Cuántos vamos a elegir en esta oficina? Por ejemplo, en la oficina Chalhuanca, pueden decir, vamos a elegir este año 2 consejeros locales. Entonces, todos los socios tienen que proponer por lo menos unos 4 o 3 personas, socios, para que puedan participar en el proceso electoral como candidatos. Después de recepcionar la lista de candidatos, el subcomité electoral debe pronunciarse si son aptos o no son aptos. Pero para eso ya vamos a tener un padrón de todos los socios que son aptos para ser candidato como consejero. Luego de validar a los candidatos aptos, conforme al padrón, vamos a sortear el número. Si tenemos 3 candidatos, tenemos que tener 3 números, el 1, el 2 y el 3. Entonces los vamos a pegar de repente en el pechito, como siempre hemos acostumbrado. Luego de ello vamos a invitar a los candidatos para que puedan realizar sus propuestas. Luego de que los candidatos ya han realizado sus propuestas, el subcomité electoral invita a los socios a emitir su voto electrónico virtual. No se olviden que todos los socios tienen que llevar su DNI o carnet de socio, porque todavía hay muchos socios que han tenido su carnet, porque en años anteriores se les ha distribuido. Y no se olviden que no van a poder votar por poder, sino que el voto es personal. Al culminar las elecciones, el subcomité electoral informa sobre los resultados y luego tiene que suscribir el acta de escrutinio. Y luego de suscribir el acta de escrutinio, remite el acta de escrutinio al comité electoral para que ellos puedan proclamar los resultados. Requisitos e impedimentos para ser candidato a consejero local. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos más importantes que se ha tenido en cuenta es que el socio debe tener un aporte mínimo de 120 soles. Es decir, que tengo que ser socio un año. Tengo que ser socio un año. Luego, no debo estar en mora más de 8 días. Mi aval no puede estar en mora más de 30 días. No tengo que contar con avales castigados.
Debo haber pagado mi fondo de sepelio hasta el año 2022. Estos son los requisitos indispensables que tenemos que cumplir para ser consejero local. Oye, pero ¿cuáles son los impedimentos? No debo tener un grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con ejecutivos, con CDL, delegados y directivos. Asimismo, los ex ejecutivos de la Corporación Los Andes no podrán ser candidatos. Los socios que tengan conflictos con la cooperativa, que hayan presentado demandas, denuncias, ¿no es cierto?, que estén en un proceso de investigación. Los trabajadores delegados y directivos de otras cooperativas de ahorro y crédito, como también de entidades financieras y entidades que supervisan a la cooperativa. Por ejemplo, un funcionario de la SBS no podría ser consejero local de los Andes. Un congresista de la República tampoco podría ser. O de repente un directivo de otra cooperativa de ahorro y crédito, un delegado. Esta es una prohibición establecida en el Reglamento General de Elecciones. También están impedidos, por ejemplo, aquellas personas que tengan problemas, por ejemplo, el alcohol, ¿no?, que tengan problemas con la droga, o aquellas personas que también legalmente estén impedidos de ejercer su derecho como tal, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que establecer claramente un programa y el cuadro de vacantes que seguramente en cada oficina, estimados compañeros, ustedes la van a poder revisar y van a poder determinar claramente cuántos candidatos debemos elegir por cada oficina. Muchas gracias por vuestra atención. Un gusto saludarlos.